Hoy hubo una concentración general de indígenas casi por todo el país. Desgraciadamente, en Colombia ha aumentado el asesinato selectivo de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Mire, entre el año 2016 y el 1 de marzo del año 17 ocurrieron 156 asesinatos, 5 desplazamientos forzados y 33 casos de atentados contra líderes sociales y líderes indígenas. A esto pues se suma la muerte de líderes indígenas, por ejemplo. Uno del pueblo Coconuco, 2 del pueblo Emberá, 2 del pueblo Sicuanis, 2 del pueblo Nasa y un líder Pijao. Nuestro invitado de esta noche es el señor Luis Fernando Arias, quien es el presidente de la Organización Nacional Indígena, ONIC. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Bueno, muy buenas noches, Yamí. Lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas y con el movimiento social en Colombia es realmente grave, la cifra que usted acaba de revelar. Por ejemplo, en el caso concreto de los indígenas, en este último periodo, este último año, nos han asesinado 40 dirigentes indígenas. El último mes, 10 compañeros indígenas, estos que acabaste de mencionar. Pero además de eso, además de los asesinatos, amenazas por parte de los actores armados, los grupos paramilitares, minas antipersonas, desplazamiento, confinamiento, persecución a las comunidades de los dirigentes indígenas. Entonces, a pesar de que estamos en un escenario de posacuerdo después de la firma del Acuerdo de La Habana, la situación en las comunidades sigue siendo tan grave como invisible. Regiones como el Pacífico, como el suroccidente colombiano, la guerra sigue siendo frontal en esos territorios, pareciera que no se estuviera sintiendo la paz como la estamos sintiendo en otras regiones del país. De alguna manera usted está protestando también por lo que está ocurriendo con los cocaleros. ¿Se están uniendo a ellos o no? Nosotros saludamos y apoyamos y respaldamos la justa lucha de las comunidades campesinas que han salido a movilizarse al tema de la sustitución. Hablo de cocaleros. Bueno, de los compañeros que están en esa justa lucha, pero nosotros tenemos un pliego de exigencia específico como pueblos indígenas, que presentamos ayer precisamente a la Casa de Nariño, que recoge 5 puntos de manera muy concreta. El primero, sobre el tema de las garantías en materia de derechos humanos. En segundo lugar, el tema territorial y ambiental. En tercer lugar, el tema de la paz con justicia social. En cuarto lugar, los acuerdos incumplidos por parte del gobierno con los pueblos indígenas. Y en quinto lugar, los mecanismos presupuestales que se requieren para el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, sobre ese pliego es que nosotros hemos planteado el diálogo y la discusión con el gobierno a nivel nacional, y es donde estamos esperando que se instale la mesa nacional para empezar a discutir este pliego. Pero, a ver, ¿por qué dice usted que la justa causa de los cocaleros? Bueno, de los compañeros campesinos, ¿sí? Que han venido pues haciendo sus reclamaciones frente al tema de la sustitución. Pero perdón, ahora concretamente los cocaleros quienes están marchando con ustedes también. No, ellos no están marchando con nosotros. Ellos iniciaron su paro la semana pasada, sí, ¿cierto? En algunas regiones del país. Pero ustedes los apoyan. El pliego de las comunidades indígenas es específico, es claro, es concreto. Pero ustedes los apoyan. Nosotros saludamos todos los esfuerzos de la movilización social y popular en el país. Mi pregunta es, ¿por qué apoyan a los cocaleros? ¿A ellos qué les está ocurriendo? Les está ocurriendo lo que le está ocurriendo a gran parte del movimiento social y agrario en este país, y es que el gobierno ha hecho acuerdos en muchas movilizaciones incumplidos. Así como le han incumplido a ellos, nos han incumplido a nosotros de manera reiterada y sistemática en muchos de los acuerdos. Pero perdón, a ver, ¿en qué les ha incluido el gobierno a los cocaleros y en qué a ustedes? Bueno, el incumplimiento de los cocaleros tocaría preguntarle a ellos. A nosotros nos han incumplido, por ejemplo, en el marco de la mesa de concertación, 1.300 acuerdos. En las últimas jornadas de movilización que hemos hecho con el gobierno nacional, la última, el año pasado, no se ha cumplido ninguno de los acuerdos, ¿sí? Pactamos la expedición del decreto de autoridad ambiental,
pesar de que se concertó, se protocolizó con el gobierno, no se ha expedido hace 8 meses. El aumento del 1% del Sistema General de Participación que acordamos desde septiembre del año pasado, día antes del plebiscito, tampoco se ha podido incrementar. Acordamos con el gobierno expedir un COMPE para la reparación de las víctimas individuales y colectivas con los pueblos indígenas, tampoco nos han podido cumplir. En materia de compra de tierra, desde el 2013 acordamos una bolsa para comprar tierra y entregar a los indígenas, tampoco se ha podido cumplir. Es decir, estamos en un estado de incumplimiento frente a temas que para nosotros son fundamentales, que son los que estamos hoy enarbolando en esta jornada de Minga Nacional. Pero miren, ustedes tienen que ver también con la sustitución de cultivos. Nosotros precisamente, Yamí, en el acuerdo de paz, en el capítulo étnico, incluimos unos aspectos especiales para las comunidades indígenas. A pesar de eso, el gobierno nacional expidió el decreto que reglamenta los PENIS y nos excluyó totalmente a los indígenas de ese tema. ¿Sí? Ese decreto es un decreto específicamente para los campesinos, pero no consideró el enfoque diferencial. Por ejemplo, nosotros en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, uno de los elementos sustanciales que quedó es que se reconozca el valor cultural que para los pueblos indígenas tiene la hoja de coca, que para nosotros es sagrada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esos elementos no quedaron incluidos, quedaron unas regiones priorizadas para avanzar en los temas de restitución de los derechos territoriales, como el Guaviare, donde están los Nucat Macú, uno de los pueblos más afectados por la violencia, ¿cierto? El caso de los Embera Cativos en el Alto San Jorge, en Córdoba. Entonces, todo eso que está ahí no se ha podido desarrollar. Y hoy estamos pidiendo en esta jornada que se expida un decreto que reglamente específicamente el tema de los planes nacionales de sustitución de cultivos para el caso de los pueblos indígenas. Pero en el caso de la sustitución de cultivos, en ese caso concreto, ¿ustedes los indígenas en qué se afectan? Mira, las afectaciones tienen que ver en varios aspectos. Uno, que durante el tiempo que se utilizó, digamos, el veneno del glifosato, muchas de nuestras comunidades fueron las afectadas. Sí, bueno, eso está prohibido. Dos, muchos territorios, mucha gente nuestra fue desplazada de los territorios colectivos por parte de los actores armados, y luego se instalaron ahí comunidades colonas para sembrar cultivos. El caso, por ejemplo, del Alto San Jorge, en Nariño, en Guaviare, cultivos de uso ilícito. Entonces ¿cultivos de coca o cultivos distintos a la coca? No, de coca fundamentalmente. Entonces nosotros, digamos, hemos acordado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz la restitución de esos territorios, ¿verdad?, donde fueron despojadas las comunidades indígenas para ser entregadas nuevamente a las comunidades. ¿Qué ocurre? Que hoy hay ahí comunidades colonas, campesinas, ¿verdad?, con sus cultivos, que también se les debe resolver su tema territorial. Pero digo, a las comunidades indígenas que hoy trabajan o laboran sembrando coca, ¿qué beneficio han recibido? ¿Han recibido sustitución de cultivos, ayuda? No, hasta este momento no se ha recibido ningún tipo de ayuda. ¿Siguen sembrando coca? No se ha recibido ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque el decreto que expidió el gobierno en mayo pasado no reglamentó absolutamente nada sobre los pueblos indígenas. Entonces, lo que le estamos exigiendo al gobierno en esta minga es que debe expedir un decreto que reglamente cómo va a ser todo este proceso con comunidades indígenas, que reconozca, digamos, el valor cultural que la hoja de coca tiene para los pueblos indígenas, que reconozca, digamos, que para algunos casos, en algunas comunidades, por ejemplo, están procesando la hoja de coca para otro tipo de situaciones. Hay experiencias muy interesantes, Yamí, donde se está produciendo harina, galletas, se está produciendo bebidas, todo tipo de cosas. Sí. Y esas son las alternativas que los pueblos indígenas le están ofreciendo hoy al país, al mundo. Sí, pero miren, hace unos días el gobierno dictó un decreto donde autorizaba 3.8 hectáreas de siembra de coca. Eso lo denunció el fiscal, diciendo que esa autorización pues podría originar un gravísimo problema, porque si usted suma 3.4 y 3.4 y 3.4 podrá tener otra vez todo el territorio nacional sembrado de coca.
Sí, bueno, eso es un tema ya del gobierno nacional y el señor fiscal general Sí, de la nación. pero digo, ustedes están sembrando coca. No, nosotros no estamos sembrando coca. ¿Sí? Es decir, no es política de los pueblos indígenas convertirse pues en grupos narcotraficantes, ni mucho menos. No, Lo que yo ocurre sé, es que pero digo, hay regiones del usted país lleva donde han usted estado llama- en una orfandad institucional, Pero digo, en un usted abandono llama- del Estado Pero digo, usted por llama, décadas. usted llama a la coca hoja sagrada. ¿Por qué? Porque la hoja de coca en los pueblos indígenas de Colombia, incluso de América, digamos, ha simbolizado un elemento que ha acompañado el ejercicio del trabajo cultural, del trabajo tradicional, los pueblos indígenas en la Amazonía, en la Orinoquía, en la zona La andina. masca, ¿no? Es correcto, es Sí. correcto. ¿Y de dónde Sí. la sacan? Pues de las matas. Por eso. De las matas. Por eso la Así es. siembran. Sí, la sembramos, pero en pequeñas extensiones, no pensando pues en cultivos extensivos o en el tráfico pues estupefaciente. Pero no. Eso es lo que precisamente tenemos que reglamentar en este decreto. Pero la de los acusación CENIS. que hay es que los narcotraficantes les compran a los indígenas. No, eso es una concepción equivocada. Los indígenas no son narcotraficantes. Los narcotraficantes están en los sectores políticos de este país. Dije otra cosa. Que los narcotraficantes les compran la hoja de coca. No, a los indígenas no. Los indígenas utilizan la hoja de coca para hacer sus trabajos rituales, sus trabajos tradicionales, espirituales, y últimamente la han venido utilizando para el procesamiento de otro tipo de aspectos, como te mencionaba. ¿Por qué ha aumentado tanto la producción, la siembra de coca? Y obviamente, pues no tiene nada que ver con esto, pero la producción de cocaína. Seguramente eso ha aumentado por la orfandad institucional en la que está el campo colombiano, el abandono del Estado, la falta de oportunidades, la pobreza extrema que se vive hoy en esos territorios de Colombia. ¿Usted dónde vive? Yo soy de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo. ¿Y usted a qué comunidad pertenece? Yo soy del pueblo indígena Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cancuamo. ¿Y quién lo eligió presidente de la ONIC? Me eligió un congreso de más de 6.000 indígenas aquí en el Colegio Claretiano de Bosa, Cundinamarca, donde reunimos todas las organizaciones nuestras. ¿Y cuál es la función principal, primordial de la ONIC, Organización Nacional de Indígenas de Colombia, que usted preside, que está cumpliendo hoy? La defensa de los derechos de los pueblos indígenas bajo 4 principios: la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía. ¿En dónde estudió usted? Yo estudié en la Universidad Popular del Cesar. Yo soy abogado egresado de esa universidad pública. Pero usted nació de papá y mamá indígenas. Sí, así es. Mi papá indígena es un gran dirigente, gobernador indígena del pueblo Cancuamo. ¿Su padre? Sí, así ¿Él es. murió? No, todavía está al frente de las luchas hoy en Colombia. ¿Y cuál es el origen de la minga que ahora organizan? Bueno, el origen de la minga, la minga es la expresión de la acción colectiva, ¿sí? Donde todos nos juntamos por un propósito común. Y la minga en esta oportunidad se da a raíz de los incumplimientos del gobierno nacional. Nosotros hemos tenido, Yamí, históricamente una capacidad de diálogo político. Usted sabe que los indígenas de la sierra posesionaron en el primer gobierno al presidente Santos allá en la sierra. Le entregaron unas tumbas, unas piedras para que cumpliera, ¿verdad? Hoy le estamos diciendo al señor presidente, cúmplanos. Nosotros no estamos exigiendo cosa distinta a lo que hemos acordado con ellos. Pero ¿qué es primordialmente lo que piden ustedes que les cumplan? Primordialmente. Primordialmente, vea, la firma del decreto de las autoridades ambientales. La firma del decreto. Del decreto, que reconoce a las autoridades indígenas competencias ambientales. Es un decreto que acordamos con el gobierno, lo discutimos con el gobierno, lo protocolizamos con el gobierno, están las actas firmadas donde están los acuerdos. 2, el incremento del 1% de la asignación especial del Sistema General de Participación a los resguardos indígenas. Lo acordamos con el 2% el 1%. ¿De participación en qué? De las transferencias que le corresponden a los resguardos indígenas. Eso no están haciendo. No lo están haciendo. Pero mire, con todo respeto. Sí, señor. Hay quienes dicen que esos recursos, ese 1% de las transferencias, ustedes lo despilfarran en trago, en borracheras. No, eso es totalmente falso, totalmente falso. Si hay unos recursos que tienen el mayor control, son los recursos que administran los indígenas, porque además que tienen los controles del Estado, tienen los controles al interior de la comunidad. ¿Qué hacen con esos recursos? Esos recursos son para el fortalecimiento de la justicia, de la cultura, para educación, para salud, para el desarrollo agropecuario, para agua, para vivienda,
para todo el proceso de fortalecimiento Y de las comunidades. hasta ahora, respóndame después de comerciales, ¿cuánto han recibido en esa participación? Inmediatamente después de unos mensajes. Centavo más, centavo menos, ¿ustedes hasta cuánto han recibido por parte de esa participación? Las comunidades indígenas reciben el 0,52%. El 1 me ha dicho. No, el 0,52%. Lo que pasa es que la negociación que hicimos con el gobierno fue aumentarlo del 0,52 al 1%. Que es lo que no se ha cumplido. Que es lo que no se ha cumplido. Y eso es más o menos 340.000, 150.000 millones de pesos año para 760 resguardos. Lo que están recibiendo hoy. Hoy actualmente. 150.000 millones. Sí, aproximadamente. Eso es mucha plata. Aproximadamente. Para 700 resguardos, 3 millones de indígenas. ¿A cuántos centavos salimos? Podemos hacer la división. Digamos, es decir, entonces digamos que la gran petición de ustedes es esa, que les cumplan el 1 y no el 0,5. Sí, claro, que se cumpla ese compromiso, que se firme pues el decreto de autoridades ambientales, que le cumplan a las víctimas indígenas. Hay órdenes de la Corte Constitucional, del auto 004, el 092, que establece, que ordena a la Corte crear un programa de garantía, unos planes de salvaguarda que no se han cumplido, que no se han desarrollado. La entrega de las tierras a las comunidades, la titulación de los resguardos indígenas. Ustedes fueron ayer a Palacio y entregaron un documento. Sí, este documento, Yamí. ¿Qué piden fundamentalmente? Bueno, en este documento estamos primero... Uno, lo de la asignación. Sí, así es. 2, el tema de las tierras. ¿Qué? Sí, la compra de tierra, constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas. Que compren tierra. A las comunidades indígenas que no la se tienen. la compren. No, que le compren, digamos, hay tierras que propietarios ofertan a los indígenas, ¿verdad? Que están cerca de los resguardos indígenas, entonces se requiere ampliar esos resguardos. ¿Sí? Incluso hay predios que están dentro de los resguardos que requieren ser saneados, que son propiedad. ¿Cuántos resguardos hay? Hay aproximadamente 760 resguardos indígenas. ¿En qué departamento están concentrados? En todo el país. Pero fundamentalmente Cauca, Huila, Nariño. En el Cauca hay más de 100 resguardos, en el Chocó hay más de 100 resguardos. La Amazonía, digamos, no hay muchos resguardos, pero los resguardos son mucho más extensos. Hay un resguardo que tiene 5 millones de hectáreas. El resguardo de los Nucán Macú, que es 1 millón de hectáreas. ¿Y ustedes de qué viven? Nosotros vivimos de la tierra, de nuestra madre, del territorio. Pero digo, de siembras. Sí, claro, los indígenas son fundamentalmente cultivadores. El último Censo Nacional Agropecuario nos dijo que los indígenas están produciendo 1 millón de hectáreas de comida para el autoconsumo y para todo, y también para la comercialización. Me ha dicho, la denuncia en general de ustedes y la que presentaron ante el gobierno ayer es que están totalmente abandonados. Sí, digamos, lo que hay realmente es un incumplimiento de los acuerdos. Nosotros no estamos pidiendo exigencias nuevas, reconocimientos nuevos de derechos, estamos exigiendo que se nos cumpla lo que hemos acordado, lo que hemos pactado con el gobierno. Y miren, otra de las quejas que uno escucha por parte de los dirigentes nacionales, empresarios, es que las consultas a ustedes, a la que obliga la Constitución y la ley, les provocan demasiadas dificultades. Eso es falso. Mire, si han habido, digamos, alguien que no hemos sido consecuentes con el desarrollo de nuestro país, hemos sido nosotros, los pueblos indígenas. La consulta previa es un derecho fundamental que garantiza, digamos, la participación de las comunidades cuando se vaya a realizar una actividad, obra de explotación o exploración o cualquier tipo de medida administrativa o legislativa que se vaya a desarrollar en el país. Mire, nosotros para la consulta de las normas del Fast Track acordamos con el gobierno un mecanismo de consulta Fast Track. ¿Sabe de cuántos días? De 10 días para consultar las normas. Es decir, más gabela para dónde. ¿Y eso se aplicó? Claro que sí. ¿Se está aplicando? Se aplicó. Es decir, que no es un bloqueo indefinido. No, desde ningún punto de vista. Para el mecanismo del Fast Track adoptamos ese mecanismo. Y sin embargo el gobierno no consultó las normas. Pero digo, se adoptó. Sí, lo adoptamos desde febrero. Pero ya el gobierno lo dio por terminado desde el mes de julio. Miren, el país ha realizado más de 4.000 consultas previas en todas las regiones, en todos los territorios. El Ministerio del Interior así lo ha certificado. Entonces, ¿cómo van a decir que la consulta es la rueda, es el palo en la rueda? No, desde ningún punto de vista. Pero tampoco el gobierno, digamos, puede pretender ahora de manera unilateral reglamentar este derecho y limitar unas garantías que son de orden constitucional, pero también de orden internacional. El gobierno tiene que tener mucho cuidado con eso.
¿cierto? Entonces, aquí lo que necesitamos avanzar, Yamí, es en un diálogo intercultural entre pueblos indígenas, gobierno y sector empresarial. Nosotros estamos listos para sentarnos con los otros sectores a conversar sobre el país, a conversar sobre el territorio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchas necesidades también y aquí hay un problema serio también de redistribución de las riquezas, de cómo se están manejando los recursos. Nosotros estamos en toda la actitud. A ver, pero yo recuerdo que hace unos años, cuando enfrentó la minga anterior y la protesta del Cauca, el entonces ministro, me parece, Iragorri, participó mucho en esto, ¿no? Sí, el ministro Iragorri era una persona que, digamos, tenía un carisma de diálogo social y de diálogo político con las comunidades, que incluso él hizo varios de los acuerdos, él firmó los acuerdos del 2013, del 2016 con el ministro Cristo. Hoy no está en el gobierno, pero está muy cerca también del presidente y debiera también de ayudar a que realmente esto se cumpla, ¿sí? Él más que nadie conoce de todos estos acuerdos que estamos hoy nuevamente enarbolando en la minga nacional. ¿Y qué piensan ustedes hacer para que esos acuerdos se cumplan al margen, pues, de la minga actual y de las marchas y las concentraciones de hoy? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en adelante es fortalecer la movilización con toda la capacidad de diálogo. Hoy le hemos pedido a Naciones Unidas, a la OEA, le hemos pedido al padre Francisco de Ruz, al senador Iván Cepeda, que nos ayuden a facilitar un diálogo con el señor presidente de la República, con los señores ministros, que nos permita instalar lo más pronto posible la mesa de carácter nacional y eso nos va a ayudar a distensionar la movilización en todo el país. Ahora, mire, señor Arias, mi portada de esta entrevista la iniciamos enumerando la cantidad de muertos que ha habido de parte de la persecución contra ustedes. ¿Quién nos está matando? A nosotros nos están matando todos los actores armados, los paramilitares, las guerrillas, la fuerza pública, todos los actores en conflicto en la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros los indígenas estamos en unos territorios que son estratégicos, donde están hoy los recursos, donde está hoy la disputa. Por ejemplo, después que las FARC salió de los territorios que controlaba, hay una disputa, sangre y fuego entre los paramilitares, las insurgencias, la fuerza pública, los grupos narcotraficantes. Y ustedes están en la mitad. Y nosotros estamos en la mitad, defendiendo nuestro territorio, porque nosotros del territorio no nos vamos a ir. Si nos van a matar, que nos maten, pero del territorio no nos vamos. Es decir, nosotros estamos defendiendo nuestros territorios, que también hace parte, pues, del patrimonio de todos los colombianos, porque ahí es donde se produce hoy el agua, el oxígeno, donde está la mayor biodiversidad de este país. Pero entonces digo, los asesinatos que ha habido en resumen de este año es como consecuencia de una presión para desplazarlos. Mira, nosotros vemos con mucha preocupación que después de la firma del acuerdo hay una presión muy fuerte en los territorios, ¿sí? Por parte de todos los actores, pero también por parte de las empresas multinacionales, ¿sí? Hoy las multinacionales están llegando a muchos territorios que antes no llegaban. No sé si será porque ya la FARC no está ahí o por qué será, pero estamos teniendo una presión muy fuerte de todos los actores, no solamente en conflictos, sino también de actores económicos. Yo le voy a preguntar a nuestros televidentes si están de acuerdo o no con las peticiones que hacen los indígenas y que usted está recibiendo ahora. Esa es la pregunta. Si están de acuerdo, pues voten sí, si no están, voten no, y el resultado saldrá mañana en esta misma edición. ¿Por qué deberían los televidentes estar de acuerdo con las peticiones suyas? Porque los pueblos indígenas representan la diversidad étnica de este país, representan, digamos, la esperanza, no solamente para Colombia, sino para el universo, de poder contar con un mundo sostenible, con un mundo en el que podamos garantizar que las próximas generaciones tengan la posibilidad de existir con agua, con oxígeno, con toda la riqueza que tiene nuestra madre tierra. Usted conoce que no es bueno el nombre de los bocaleros, porque al fin y al cabo siembran coca. ¿Por qué ustedes están unidos a ellos? Nosotros no estamos unidos a ellos, pero desde nuestra orilla saludamos y respaldamos también sus reivindicaciones. Los están respaldando. Ajá, políticamente. Sí, ¿por qué es justa la petición de ellos? Yamí, los compañeros han vivido la tragedia que también nosotros como pueblos indígenas hemos vivido. Hemos sido excluidos,
oprimidos, desplazados por la violencia. Y explotadas. Sí, y bueno, hoy estamos en estas circunstancias, ¿verdad? Pero son aguas que van a una misma desembocadura. No importa que siembren coca. También nosotros la sembramos Y entonces, para nuestros trabajos tradicionales, espirituales, y hoy para hacer cremas, galletas, bebidas, leches, muchos aspectos. A la próxima que me invite le voy a traer de todos esos productos. pero es únicamente para eso. Sí, únicamente para eso. Esa es nuestra concepción y nuestra posición. Pero como pueblos indígenas. además quienes trafican con la cocaína les En eso- compran la coca. En eso estamos totalmente en desacuerdo. Ustedes no le venden coca a los... Nosotros no le vendemos coca a narcotraficantes ni a nadie que esté interesado con ese tráfico ilegal. Señor Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, muchas gracias por aceptar esa invitación. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos primero a responder nuestra pregunta, cuyo resultado será divulgado mañana en este programa. Y segundo, a continuar en el Canal 1 porque comienza Caso Cerrado.